¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando? Que pienses si te mola esto. ¿Conocéis el caso de Jaguar? Que el año pasado, hace un par de años lo que pasó. Sería un curioso, caso de romper un poco como el histórico de marca, ¿no? Y pasarse de frenada completamente. Me hubiera gustado entender qué pasó ahí, la verdad. ¿Qué busca un director creativo en una productora? Que sean muy buenos, que tengan buen... IA, ¿la usas? ¿No la usas? Sí. Forma parte, yo creo, de un director de arte. En un futuro no habrá rodajes, pues no lo sé, porque al final la IA está bebiendo. No sé si las IAs crean tendencias, por ejemplo. Si la IA te emociona, ¿por qué no? Bueno, pues nada, arrancamos otro capítulo más aquí en ASAP para hablar de todo lo que está fuera de brief. Así que muchas gracias por venirte, Luismi. Nos ha costado, no nos ha costado cerrar la fecha, que conseguimos cerrar. Lo que nos ha costado es como organizar un poco el previo. Tanto tú como yo hemos estado más liados que la pata de un romano. Ha costado un poco, pero bueno, aquí estamos, un placer, la verdad. Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias por venirte. Vamos a, como te comenté un poco, la dinámica va a ser que vamos a que nos cuentes un poco tu historia, vamos a pasar rápidamente por ahí y enseguida bajamos al barro a temas muy interesantes, ¿no? Vale. Oye, recomendaciones que le puedes dar a alguien que quiera empezar, vamos a hablar seguro que de IA, la gente igual se aburre porque estamos hablando casi en todos los capítulos de IA, pero es que es lo que toca, pues es que hoy en día la IA, aunque no la quieras ver, está ahí. Y vamos a hablar de otras muchas cosas, relación de creativos, productoras y tal. Así que bueno, pues nada, vamos a ello. Cuéntanos un poco cómo empezaste, que es interesante porque tú inicialmente no pertenecías a este sector. Efectivamente, nada, yo me llamo Luismi Ábrego, soy director creativo asociado en Havas y yo no empecé en publicidad ni en diseño, yo empecé en turismo. Lo típico que cuando llegas a bachillerato, pues nada, estás súper perdido, no tienes claro lo que hacer y yo acabé pues estudiando un grado de turismo. Y además yo no es que no me diera cuenta, o sea, me di cuenta de que no era lo mío, pero yo hice una huida hacia adelante, así que acabé trabajando en una agencia de publicidad que a día de hoy no sé si existe, que es Viajes Marsans. Y sí, y nada, pues estuve un año y nada, pues hasta que una persona que era la que hacía los diseños de los carteles ese día no pudo ir. Me dijeron, oye, a ver si puedes echarnos un cable y tal, estas típicas ofertas que están en las fachadas de las agencias de viaje, y fíjate que es la cosa más básica del mundo, pero se movió algo en mí y dije, tengo que estudiar diseño. Y acabé mi relación laboral con ellos y al siguiente año natural que pude, pues nada, me estudié diseño y me enamoré, la verdad. ¿Esto con cuántos años? Pues era muy jovencillo, yo creo que 20, 21. Con 20, 21 entré, digamos, en el mercado laboral, pues fue mi forma de entrar al mercado laboral, por así decirlo. Sí que había tenido los trabajos que tenemos todo el mundo, ¿no? En verano, para ganarte la vida. Camarero, tal. Mozo de almacén, ahí Mozo descargando almacén. camiones ahí en Coslada. Pero digamos que esto fue mi primer trabajo serio, ¿no? Por así decirlo. Pero pensaba en estar 8 horas ahí todos los días hasta mi jubilación y no me apetecía nada. Así que estudié diseño y aquí estamos. Y te sumergiste ya en el mundo de las agencias. Me contaste cuando hablábamos el otro día, que me hizo mucha gracia, que tú solías pasar por delante de Publicis, ¿no? De Ogilvy. Sí. De Ogilvy, y que decías, joder, ojalá trabajar aquí algún día, tal. Efectivamente. Yo pasaba todos los días por María Molina 39, que es donde estaba la antigua Ogilvy, y decía... Claro, yo creo que es una de las agencias más aspiracionales, ¿no? Que tiene todo el mundo cuando entra a estudiar creatividad o si te mola la publi y tal, pues es de las agencias nacionales, internacionales también y tal, pues a seguir, ¿no? Entonces yo pasaba y decía, joder, pues ojalá algún día trabajar aquí, me encantaría, tal, porque yo empecé, ¿no? En mi andadura, digamos, en el mundo del diseño, de la publicidad, no la empecé en una agencia, sino que empecé en una web, estas tipo Privalia y tal, de moda, pues haciendo lo que es el diseño web, banners, publicidades, sesiones de fotografía y demás.
Entonces, pues igual ya, ahí sí que estaba ya más encaminado, eso no era turismo, pero lo mismo, yo veía Mupis por la calle, veía spots en tele y decía, joder, esto es lo que me apetece. Entonces, un día me escribió Javier Merlo, de Ogilvy, para hacer unas prácticas ahí y ahí empecé mi andadura. Qué bueno, La agencia, qué sí. bueno. Luego, o sea, estuviste también, has pasado por Shackleton, has pasado Sí. por una época de estar de autónomo. Sí. ¿Estás en Havas desde hace un año o medio año o así? Sí, hace unos 6 meses entré en Havas. Qué guay, qué guay. ¿Podrías decirnos igual, oye, un pequeño aprendizaje que te hayas llevado de cada una o igual el más destacable? Sí, bueno, como digo, empecé entrando en Ogilvy bueno, en un entorno que era sobre todo digital. O sea, no sé si sabéis, antes de Ogilvy, que es como lo que está ahora, que está todo unificado, había como muchas Ogilvys. Estaba Ogilvy Almeida, Ogilvy One, había un montón, ¿no? Entonces se unificó. Yo entré en lo que era Ogilvy Almeida, que era la agencia, digamos, más clásica, pues la que hacía los spots y demás. Entonces se les empezó a ofrecer un servicio digital. Entonces, hostia, me he perdido, tío, perdonadme. Nada, pues, Aprendizaje. Aprendizajes que te hayas llevado. Eso es. Entonces, pues en esa primera fase, estuve ahí durante 3 años, pues fue inmersión en el mundo digital que aprendes a hacer de todo. Es decir, aprendes desde un poquito de HTML, cómo hacer creatividades para medios digitales, a pensar un poco en esos medios que por aquel entonces no estaban tan popularizados. Pero, o sea, tus inicios han sido más como en la parte de desarrollo digital y no tanto Eso como pensar campañas creativas y eso. Eso es. O sea, se daba como servicio a esa parte más digital, o sea, las cuentas que toda la vida, pues yo que sé, Central Lechera Asturiana, Iberdrola, que llevaba la agencia, que el músculo estaba en la parte de tele, pues, y cuando requerían, digamos, servicios digitales se iban a otro lado, pues se empezó a decir, oye, pues también podemos ofrecerte la parte digital. Entonces yo entré en ese área. Esto es 2017, 16, 15... Yo te diría Por que intentar 2000, vincularlo sí. con un crecimiento o con el auge de las redes sociales. Sí, pues yo creo que era un pelín antes incluso del auge de las redes sociales, pero estaba ahí, o sea, sí, yo te diría que 2014 aproximadamente. Sí. Entonces ahí estaba todavía súper dividido, eran como compartimentos estancos, estaban los creativos de tele y los de digital. Entonces, pues estaba muy dividido, ahora es todo lo contrario, ahora está todo unido, ¿no? Porque en aquel momento lo digital se posicionaba en webs, en anuncios de web, o ya había redes sociales, lo que conocemos como YouTube, anuncios de YouTube o... Eso es, pero yo recuerdo que empezamos con aplicaciones de Facebook, Instagram estaba apareciendo, pero no estaba tan mega desarrollado como está hoy en día. Pero es verdad que la publi ya se empezaba a fragmentar, ¿sabes? La inversión publicitaria ya se empezaban a dar cuenta de que tenían que estar también tanto en redes sociales como presencia con display, vídeo digital y todo esto, sí. Entonces ahí, digamos, fue como la puerta de entrada, el aprender técnicamente como de muchas cosas. También, de vez en cuando, podíamos entrar a briefs más creativos, pero en esa primera etapa pues todavía no estaba tan, digamos, tan desarrollada esa parte. O sea, hay quien hacía, digamos, la parte más creativa enfocada a digital era Ogilvy One, que era pues esas campañas míticas de ING que se hacían, que se llevaban todo en festivales, tanto hacían alguna peli de animación como activaciones digitales que eran la leche, pues eran los que se llevaban esa parte, ¿no? Nosotros hacíamos más, pues eso, lo que os comentaba, pues display, vídeo digital y demás, ¿no? Entonces ahí fue como, digamos, como la parte técnica. Luego de ahí me fui a una agencia más pequeña. No salió bien, la verdad. Cosas también que se pasan. aprende. Claro, ¿No efectivamente. salió bien por tu parte o por la agencia? Yo creo que por la agencia.
Yo me fui con una misión clara, es decir, por lo que os comentaba, yo quería estar más en la parte creativa. O sea, yo creía en la creatividad, pensaba que lo digital tenía mucho potencial también. O sea, ¿por qué no pensar ideas más enfocadas a la digital, experiencias digitales, de innovación, que pasen cosas, a hacer apps que tengan una idea creativa y tal? Entonces yo me fui con esa convicción a esta agencia. Y también con la promesa de ellos de, oye, pues vas a estar un poco más en la idea creativa y tal. Pero no, la filosofía de la agencia no era esa en realidad, era también, oye, mucha producción digital y demás. Entonces fue ahí un poco, bueno, pues fue un poco de decepción. Igual yo ¿sabes? Si le preguntas al otro lado te dicen, no, pues no es lo que esperábamos, este perfil, pero yo desde luego que no me sentí cómodo. También el paso como de una multinacional y tal a una agencia como más pequeña, pues no, yo creo que no era el momento quizás de mi carrera para hacerlo, ¿no? Ya era muy junior, necesitas a gente de encima muy buena de la que aprender, entonces quizás en sitios más pequeños pues es más complicado, ¿no? No es el caso de ahora, yo creo, porque ahora hay muchas agencias independientes muy buenas, que están haciendo un culo muy bueno, pero en ese momento pues no era el caso, ni era la agencia y tal. Y ahí di el paso a freelance, que ahí fue aprendizaje heavy, porque ahí aprendí a hacer presus, a pelearme con Hacienda, que seguro que vosotros tenéis un clinic también. Y bueno, pues también ahí ya empecé a entrar más en contacto con Brief, también empiezas a entrar en contacto con muchas agencias y aprendí pues eso, también a desenvolverme en la parte de darme a conocer y tal, la verdad. Qué bueno. ¿Y Sí. en el mundo freelance funcionabas por proyectos o te cogían por un tiempo X en una agencia para, yo qué sé, pues una baja de paternidad o una historia de estas? Sí, pues fue un poco mixto, tío, porque empecé por proyectos, además empecé con Ogilvy, mi primer proyecto, fue con AliExpress, un proyecto de unas 2 semanas, además fue, o sea, trabajar para un cliente asiático tiene sus cosas. Sí. Suelen decir que es complicado trabajar con... Sí, es complicado primero por los horarios, porque tienen otros horarios y tal, y el carácter también de ellos. el carácter, tiene una cultura del trabajo fuerte, entonces además esto era un proyecto muy grande y hubo, o sea, eché noches ahí y tal, o sea que es verdad que cuando eres freelance, pues al final vas por hora, entonces a mí me resultó bien, económicamente rentable ese proyecto, entonces no me podía quejar, ¿no? Porque era el primer proyecto y sale rentable, he hecho muchas horas, aprendo, pero fue muy heavy. Y luego ya pues tras 4 o 5 meses me escribió Miguel Ángel Salcedo de Evoluciona, pues para estar con él durante, creo que era media jornada. Entonces yo, al ser autónomo y oye, estar media jornada, tener un proyecto fijo, pues me daba cierta tranquilidad financiera, ¿no? Yo creo, claro. Entonces ahí compaginaba y trabajaba por proyectos también, sí. Qué guay. Qué guay. Me contaste que en Publicis es como donde ya lograste, ¿no? Como entrar como director creativo y ya un poco en esa parte más creativa. Cuando estaba de freelance y tal, entraron conmigo en contacto Lucía de Shackleton y para el estudio digital. O sea, ahí todavía no entré en creación. O sea, en mi gran objetivo, que era estar en el departamento creativo, hacer grandes campañas y tal, todavía no estaba del todo cumplido. Es decir, yo de freelance sí que ya había estado en campañas, la parte visual y todo esto, o sea, ya había entrado en contacto, pero todavía no estaba todo el día pensando ideas, pintándolas para vender, buscando referencias y tal, y todavía no lo había llegado a conseguir. Y con este puesto tampoco lo conseguiría, pero sí que me sirvió ahí un aprendizaje. O sea, entré como supervisor del estudio digital de una agencia que cuidaba mucho el craft. Entonces eso significaba que el estudio digital, que es la parte que ya da salida a los proyectos, o
son los que lo rematábamos, pues teníamos que ser técnicamente excelentes, por así decirlo. Entonces las creativas eran muy exigentes con el acabado final, con el craft. Entonces eso me sirvió a mí al final para depurarme técnicamente, ¿sabes? Yo estaba con la inquietud de en algún momento tengo que pasar al lado creativo, pero no tenía la ansiedad pues eso, de dar el salto súper rápido porque sabía que estaba aprendiendo y era algo que necesitaba también, que era técnicamente refinar y pulir, ¿no? La técnica. Entonces ahí ya entró en contacto conmigo Daniel Molinillo, era la agencia digital de Publicis, era WYSIWY, pero luego se fusionaron, o sea, trabajábamos también mucho con Publicis, entonces al final era pues eso, parte de Publicis, y ahí sí ya consigo estar en el departamento creativo, elaborar propuestas, pensar ideas, y ahí empieza ya mi andadura, digamos, en la creatividad pura y dura, ¿no? Y ahí pues eso, sigo aprendiendo un montón. Al final yo a día de hoy tengo 38 palos y mi filosofía es eso, aprender todo el rato, o sea, es que me da igual, o sea, hasta el último día que esté trabajando, cada día aprendes algo nuevo, yo creo, ¿no? Entonces ahí pues igual, pues aprende a pulir presentaciones, o sea, a darle importancia al look and feel de las presentaciones también, el mundo ideas, o sea, entré en contacto con la que fue mi dupla, primero ahí, luego en Ogilvy otra vez, que fue Irene Muñoz, y pues el proceso creativo, ahí ya aprendes un poco, lo depuras, buscas referencias, bueno, pues pules tu proceso creativo, ¿no? Y tras un año ahí, pues fue cuando entraron conmigo de nuevo en contacto Ogilvy, Paulo Arias, director creativo, y entré a trabajar en lo que fue ya un poco mi explosión, por así decirlo, pues como director de arte, pues porque ahí ya entré en el equipo de Félix Carral y José Izaguirre, que son mis jefes ahora en Navas, y fueron un poco con los que aprendí, con los que crecí profesionalmente, ¿no? Claro, que estás surfeando ahora la cresta de la ola un poco, ¿o qué? Un poquito. Muy guay. Sí, porque bueno, yo entré ahí, además era un momento de cambio, por lo que os he comentado antes de que Ogilvy eran muchas agencias, o sea, se estaba fusionando, entonces yo no entré fijo, digamos, para trabajar con ellos, o sea, era una cosa un poco rara, entré en una sustitución, pero yo lo que tenía claro, yo les vi trabajar y tal, y mi objetivo era conseguir estar en su equipo, trabajar en grandes campañas y conseguir pues hay un puesto fijo, conseguir que me tuvieran en consideración y tal. ¿Dirías que como ascenso hasta poder conseguir este puesto ha sido un camino fácil, ha sido un camino difícil? ¿Cuánto dirías que hay de porcentaje de suerte o de estar en el lugar adecuado o de conocer y moverte? O sea, en ese sentido nos contabas que te llamaron o te ficharon. ¿Cómo se llega a que alguien te llame o alguien te fiche, siendo tanto freelance como estando en otras productoras? Y a esto lo quiero vincular un poco como si tiene sentido en el momento en el que tú lo narras, todo lo que es la marca personal, el posicionamiento en redes del propio perfil a la hora de poder enseñar un poco lo que haces y tus habilidades y tal. No hay suerte, yo creo que no hay suerte. Yo creo que es todo trabajo, o sea, tienes que trabajar, tío, y que te mole lo que haces, o sea, si no es imposible, o sea, si no tienes pasión en lo que haces y si no eres bueno, puedes tener mucha suerte que te va a servir un mes, ¿sabes? Porque luego tu carrera no va a tirar, al final la gente, lo que se necesita en los equipos es talento, o sea, si no tienes talento y trabajo, las cosas se te van a poner muy difíciles. Entonces yo en ese sentido creo que el momento de ser freelance a mí me valió para entrar en contacto con muchas agencias, entonces eso mola porque te llaman en un momento de apuro normalmente, o sea, a un freelance nunca le llaman y le dicen tenemos mucho timing para este proyecto, entonces bueno, pues vamos a empezar a trabajar. No, te llaman porque tienen algo para antes de ayer que su equipo no puede absorber normalmente.
es un bombero, tío. O sea, apagas fuegos todo el rato. Entonces, claro, yo lo tenía muy claro y además mi forma de trabajar, o sea, a mí me gusta mucho lo que hago. A mí me estás contando un briefing y se me afila el colmillo, o sea, que estoy pensando en la forma de resolverlo. Entonces, se trata de eso al final. Suerte, obviamente, yo creo que hay que tener. En el mundo agencia depende mucho de dónde aterrizas. Y yo veo a la gente que está estudiando ahora, está en TAG o en escuelas de creatividad, y pienso, joder, ojalá aterricéis en un sitio propicio y demás, porque es muy importante. Las agencias pasan momentos, es muy cíclico. Entonces, si aterrizas en una agencia que está pasando un mal momento de proyectos y tal, tu carrera puede tardar en despegar. O sea, yo no tuve una carrera desde el principio súper propicia, pero al final conseguí, digamos, con trabajo y tal, pues ir consiguiendo mi objetivo, que era ese, pues, estar haciendo campañas y pensándolas y pintándolas, ¿no? Pero sí, es un poco un mix, pero te tienen que ver, también tienes que tener visibilidad. Pero si tienes ahí, por ejemplo, un Instagram súper guay y luego trabajando, pues no eres de trato fácil, por ejemplo, y tu trabajo no es sólido y no tienes talento, no te va a ir guay, ¿sabes? Porque no te van a volver a llamar, porque si estás fijo en una agencia, probablemente te vayan apartando porque no resuelves o porque tal, por muy cuidadas que tengan las redes. O sea, al final es tu trabajo lo que va a marcar tu carrera, yo creo. Sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando? Que quieres, como tú, oye, pues es que tengo muy claro que quiero ser director creativo, pero, o sea, termino la carrera, ponte en junio, en septiembre me lanzo al vacío. Pues si está terminando la carrera, pues yo tenía pensado un consejo que es, igual antes de estudiar carrera, o más bien máster ahora, porque yo creo que la carrera publi se quedó un poco... Coja. Sí, como sí, muchas carreras. Sí, tío, y un poco... Hostia, no está nada actualizada la movida. O sea, yo creo que ahora la gente, además, yo creo que los chavales que... Mira, ahora en Navas han entrado un chico y una chica, una dupla, trainee, y vienen de un máster de 6 meses, y creo que la peña lo está entendiendo bien ya. O sea, no es necesario una carrera de 4 años en la que hay asignaturas que no te valen para nada, sino un máster de 6 meses donde el proceso de trabajo es muy parecido a una agencia de publicidad, y sales igual de verde que en la agencia, ¿sabes? Pero por lo menos tienes un proceso de trabajo en la cabeza mucho más parecido al de las agencias. Te han contado cómo se piensa una idea, cuál es la forma de trabajo, entonces sales relativamente preparado, ¿no? Entonces, primero es que hagas el ejercicio, que pienses si te mola esto, ¿sabes? Porque es un mundo, vosotros lo sabréis, que es duro, te tiene que gustar, y muchas veces estoy ahí tras el 5.º feedback de cliente retrabajando una propuesta y pienso, si esto no me flipara, me sería imposible trabajar en esto. Entonces lo primero es que te guste, que tengas pasión por ello, la verdad. Entonces ya, vale, haces el ejercicio ese, te mola, me meto a estudiar un máster o lo que sea, y pues otro consejo que te daría es referencias, tío, estar actualizado. O sea, ver lo que hacen agencias de Brasil, de Estados Unidos, no mires solo a lo que hacen las agencias nacionales, sino mira todo el trabajo que sale alrededor del mundo, ¿sabes? El mundo es muy grande, entonces intenta tener mucha cultura. Sí, que en lugar de leer el periódico leas Reason Why, Marketing Directo. Sí, ¿no? sí, o te vayas directamente a los portfolios de la peña o de las agencias, porque es muy importante, ¿sabes? Porque al final tienes que ver cómo cuentan las ideas, cómo cuentan su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es casi como estudiar. O sea, tienes que tener un hábito de 10 minutos al día, ir mirando referencias, y por lo menos los primeros años, ¿eh? Yo creo que yo a día de hoy lo sigo haciendo, entonces creo que es muy importante. Y luego también te diría el ego, o sea, dejarlo ahí, domarlo un poco, ¿sabes? O sea, creo que no está mal tener ego y creértelo y
y tal. Es un tema, esto en esta industria. Tema, el ego es un tema, sí. Es un tema, entonces creo que el ego bien entendido está guay porque tener autoestima siempre mola y esto, pero es un trabajo que se nutre de las opiniones de otros, entonces... Y a mí me ha costado, O sea, yo ya cuando echas tu carrera a andar y haces, pues eso, un planteamiento visual o has tenido una idea que te mola mucho, pues te cuesta abrirla y preguntar a la gente qué opina, y no solo gente a creativos, ¿no? Sino yo a mi pareja, pues muchas veces le enseño las cosas, ¿sabes? Porque al final el trabajo que hacemos es para la gente, tío. Total. Qué curioso esto que dice lo de enseñarlo a tu pareja. Yo a mi mujer muchas veces pues le enseño los curros, oye, ¿qué te parece? Siempre digo que es mi mayor crítica. O sea, me destripa, me raja, y cuando a veces me dice, no, me ha gustado tal, digo, ¿es verdad? O sea, no hay ningún pero, no hay, porque normalmente suele ser como la que más, ¿sabes? Hoy pues esto, pues lo otro, tal. Y valoro mucho la opinión de mi mujer porque sé que me lo dice a calzón quitado, o sea que es verdad que es bueno como escuchar las opiniones de otros, luego es verdad que tú tienes que saber qué hacer con esas opiniones, ¿no? Que no es... Efectivamente, y luego saber dónde está cada opinión, claro. Es decir, el que yo sea consciente de que el trabajo que hacemos o que hacéis es como para la gente, no quiere decir que, vale, pues eso es una opinión, y luego, por ejemplo, pues la opinión que te puede dar un director creativo o directora creativa está ahí y tienes que escucharla, y es una opinión que está dentro de lo que haces tú, aparte que es tu jefe, ¿no? Pero va a estar muy cualificado, entonces tienes que hacer caso. Yo es que hasta me costaba abrir mi trabajo o contar ideas, ya te digo, hasta compañeros, compañeras. Entonces, pues por eso, no sé si por ego, por el miedo al que dirán o tal, pero me costaba. Entonces con los años aprendes que no solo te viene bien, sino que se enriquecen las cosas, ¿no? Entonces alguien que no está en tu cabeza las ve mucho mejor, ve la foto mucho mejor de la idea o del visual o de lo que sea. Entonces, es verdad que cuesta abrirse, al final mucho, tío. Como hay una parte creativa tan bestia en esta industria y una parte artística, al final es muy de uno, ¿no? Muy visceral de uno, estás poniendo como casi tu corazón, estás mostrando, oye, mira, esto es lo que ha pasado a través de mi corazón, de mi mente, de mis ideas, tal, ¿qué te parece? Sí, ¿no? sí. No es un juicio, pero casi estás esperando como que emitan un juicio sobre parte de lo que eres tú, lo cual es duro, es necesario en parte porque contrastas, te dan otros puntos de vista, lo nutres, lo mejoras. Eso es. Pero es verdad que te expones mucho y claro, se sufre un poco. Y se sufre y... Oye, si ves esto y te lo puedo ahorrar eso, pues genial, ¿sabes? Y desde la propia escuela enseñas tus cosas y tal, porque es súper valioso. Luego te das cuenta de que alguien te dice una cosa, lo pruebas y queda bien, ¿sabes? O la idea es más completa o te da otro punto de vista y la cosa se hace más grande, entonces siempre viene bien. Y no es un ataque a tu trabajo, ni a tu obra, ni nada, sino al revés, o sea, es una aportación. Nosotros aquí internamente tenemos mucho la filosofía de validar rápido y descartar si no está validado. Sí. Y esto nos ayuda mucho cuando hacemos ejercicios de brainstorming, ¿no? De compartir un poco este tipo de ideas, a no bloquearnos con algo por pasión o por cabezonería, sino decir, mira, aquí estamos remando todos hacia la misma, yo propongo esto y por lo que tú dices, construir entre el equipo es... Sí, sobre todo la relación agencia-productora es guay que sea así, ¿no? Porque si... Igual hasta la agencia tienen que tener esa cintura, ¿no? Hay muchas veces que piensas una idea y tienes un primer planteamiento y tal, y llega la productora y lo enriquece, pero eso ya requiere que no seas inmóvil, ¿sabes? Ya que no te empeñes en tu idea inicial, sino que si te dan un punto de vista alternativo, sepas incorporarlo, ¿no? O sea, sepas ir moviendo el proyecto. Entonces esto funciona también para la productora, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando os contamos un proyecto, nadie podemos evitar que ir formándonos una imagen, ¿sabes? Un imaginario y tal. Entonces es importante que te sepas mover de ese primer imaginario que has hecho, de esa primera propuesta o acercamiento, ¿no? Entonces es cuando los proyectos de repente pues se hacen grandes y tal, yo creo.
Y lo de descartar es súper importante, no apegarte a algo, porque no quiere decir que no sea válido, ¿no? O sea, puede ser válido para otro proyecto, puede ser válido, pero lo que se busca, digamos, es la excelencia. Entonces, está guay eso, no tener demasiado amor por lo que haces, y esto bien entendido, sino pues el saber descartar cosas. Está bien, sí. Bueno. En esta línea, recogiendo un poco el cable de lo de Lego, yo te pongo encima de la mesa a ver cómo lo ves, porque desde luego yo sí que he hecho como un análisis sobre una cualidad que creo que es importante, y es el tema de la ambición, la sana ambición de tener sed de crecer y de poder progresar, ¿no? Que nosotros nos encontramos muchas veces perfiles que digamos como que se conforman y tocan techo relativamente rápido, y muchas veces por un lado lastran y por otro lado no te ayudan como a progresar o a crecer, ¿no? Y en esta línea de qué podemos recomendar a alguien, yo desde luego es el tener ambición, saber dónde quieres estar, proyectarte, hacer un mapa mental en tu cabeza, sabiendo que luego puede cumplirse o no cumplirse, pero por lo menos vas a poder evaluar en el futuro qué cosas has hecho para llegar hasta donde querías, ¿no? En 5 años me encantaría ser director creativo. Vale, ¿hoy qué estoy haciendo para llegar hasta ahí, ¿no? Sí. Porque muchas veces luego el camino se va construyendo, no tiene por qué ser lo que tú te has imaginado. Y en vez de 5 años es en 4 o es en 8, pero has podido evaluar por el camino qué pasos te acercan o te alejan hacia donde quieres. Y desde luego para nosotros, como estrategia de marca, incluso a nivel personal también, el poder visualizarte te ayuda a tener esa ambición para evaluar de a poco sin tampoco obsesionarte a poder llegar hasta ese objetivo. Sí, justo, yo creo que el punto interesante ahí es lo que dices de no obsesionarte, porque puede nublarte un poco la vista, ¿sabes? O sea, está guay, yo creo que una ambición sana es súper importante. Te da direcciones. Claro, te da direcciones. Y es verdad que no hay un camino solo, es decir, porque muchas veces te piensas que para llegar en mi caso, ser director creativo, pues tengo que empezar por aquí, no tengo que ir a esta agencia, tengo que tener estos proyectos, y el camino nunca va a ser fácil y va a tener muchos imprevistos. O sea, en mi caso yo creo que es un buen ejemplo, porque yo empiezo en turismo, no sé qué, empiezo de diseñar una web de moda, y mi carrera no es como lineal, me puse en sitios que no esperaba, pero luego, echando la vista atrás, digo, pues lo que os comentaba al principio, pues mira, pues aquí aprendí esto, aquí aprendí lo otro. Entonces al final te va dando una serie de herramientas que te hacen posible llegar a tu ambición, ¿sabes? Si no has llegado por el camino que esperabas, ¿no? Has llegado por otro. Entonces sí, yo creo que hay que tener ambición, y luego también ambición bien entendida, ¿no? Porque yo soy un tío ambicioso, pero también quiero vivir la vida y quiero estar con mi familia, y me parece súper importante. Entonces es un equilibrio ahí complicado, ¿no? Pero el que te guste mucho tu trabajo y quieras llegar lejos, creo que no es nada incompatible con conciliar, tío, con estar con tu familia. Me parece la hostia. Entonces la ambición no es solo profesional casi, yo creo que es un tema un poco más arriba, esa ambición de querer vivir bien y querer, pues eso, querer ser feliz, eso es. Luego tratamos el tema de la conciliación familiar, que es como uno de los temas que nos gusta tratar tangencialmente en todos los capítulos. Quiero recoger en la parte del ego y relación con productoras. Te lanzo 2 preguntas, a ver por cuál empezamos. Por un lado, ¿qué busca o qué espera un director creativo de una productora o en una productora? Y luego 2, me encantaría tratar el tema de las modas creativas y hasta qué punto un creativo es libre a la hora de desarrollar su creatividad. Me explico, de unos años a esta parte está súper de moda el rollo vintage como imitación del rollo fílmico, y se suele hacer en etalonaje y tal, y llevarse las piezas muy oscuritas, súper contrastadas, pero muy oscuritas, y tal, que a veces incluso a mí me da la sensación que se pasan de frenada, ¿no? Hubo otra época que fue la época que llamaban look Ikea, que sacaban las piezas completamente lavadas, el archivo digital apenas estaba tocado.
Y era una moda y salían las piezas así y tal, ¿no? Ahí, desde el punto de vista creativo, ¿cuánto es realmente que el creativo se suma a esa moda porque es, o sea, por no pelear otras cosas o porque realmente es lo que le mola? Bueno, pues empezando por esta segunda, al final los creativos, las creativas no somos ajenos a lo que es la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, estamos ahí. Creo que lo que es importante es saber aplicarlo a la marca para la que trabajas, ¿sabes? O sea, si lo que dices tú ahora está como muy en tendencia, mucho grano, piezas muy contrastadas y tal, pero tienes que entender si el proyecto es lo que te está pidiendo, ¿no? O la idea. Entonces, yo creo que está bien y considero que la gente que estamos en creatividad tenemos cierta libertad, pero es cierto que también tenemos que ser contemporáneos, o sea, eso es así. Entonces creo que tenemos que estar no en la onda innecesariamente, ni querer ser... hay una expresión que a mí me dicen mucho, o que oigo mucho, vamos, cuando estamos hablando de marcas porque, que son muy tradicionales, que se dice, bueno, que queremos ser el abuelo guay, ¿no? Queremos vestir a un abuelo con gorra para atrás y no sé qué, ¿no? Que sea fresco. Sí, que sea fresco. Esa palabra me mata, que sea fresco. Que sea fresco. Que eres la fresco. misma caspa de siempre, pero que sea fresca, ¿no? Claro, entonces, claro, dices, tienes que saber, tienes que entender que estás trabajando para marcas y no puedes llevarle de un sitio en el que están a otro en un proyecto, ¿sabes? Si no es un trabajo a largo plazo, creo que las marcas tienen que ser contemporáneas, o sea, yo creo que eso es así y eso implica, pues que si no necesariamente estar si ahora se llevan las pelis con grano, hacer pelis así. Pero sí que al final es cultura contemporánea, entonces tienes que estar un poco en línea, yo creo. Siempre y cuando tu marca esté ahí. Si tu marca está en el otro extremo, primero le tienes que coger de la mano y llevar de viaje hacia algo más, pues eso, más contemporáneo, ¿no? Y es un proceso que no se hace en un día ni en un proyecto. Vale, los creativos, la pregunta igual es un poco tonta, pero ¿pensáis también como en el proceso, no solo en, oye, quiero obviamente posicionar la marca mejor en el sentido, oye, pues que genere más ventas, genere más visibilidad, sino que su look o su identidad de marca evolucione? ¿Esa propuesta de evolución de marca es porque tú crees que es lo mejor para la marca? ¿Es consensuado con la marca? ¿Ellos lo entienden? Es decir, oye, ahora estáis aquí, lo que hablábamos antes, ¿no? Es una marca muy tradicional, muy tal. Creo que les vendría muy bien posicionarse acá. ¿Vosotros hacéis ese proceso a través de propuestas que poco a poco se van aprobando o lo aprobáis desde un inicio con el director de marketing o con quien sea, está consensuado y va a ser una evolución progresiva? ¿Cómo es un poco esa parte de trabajar con las marcas, la evolución de la marca? No suele estar consensuado. O sea, las marcas tienen vértigo normalmente. Mucho. Sí, mucho vértigo. Tío. Entonces no puedes decir. Hay veces que sí que hay una muy buena relación y que esto pasa cuando has trabajado mucho con ellos. Entonces has compartido rodajes, proyectos y tal, y te sientes con la confianza, ¿no? De decir, oye, hay que llevar tu marca a X sitio. Pero normalmente tienes que ir poco a poco y también tienes que interpretar los códigos donde está la marca, ¿sabes? Si no es imposible y no puedes decir, te voy a revolucionar la marca, te la voy a poner, ¿sabes? No sé, va a ser, vamos, la referencia ahora en modernidad y tal, no, pues tiene que ser una cosa, un proceso suave, tiene que ser poco a poco y sobre todo entender sus códigos. Igual no quieren estar ahí, pero dentro de la posición en la que están, pues tratar de que molen lo más que se pueda, ¿no? ¿Conocéis el caso de Jaguar, que el año pasado, hace un par de años lo que pasó? Sería curioso, un caso de romper un poco como el histórico de marca, ¿no? Y pasarse de frenada completamente. Es un caso, me parece que la hostia. O sea, me hubiera gustado entender qué pasó ahí, la verdad. O sea, me hubiera gustado. Yo he visto el resultado a nivel ventas y se han estrellado. Sí, o sea, se a han nivel estrellado. ventas se han estrellado, con lo cual, o sea, se evidencia que lo han hecho mal. Tú habéis roto la marca. Sí, pero no entiendo, o sea, yo
Sí, ¿cuál fue el proceso mental como para decir, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no entiendo la pieza tampoco. Yo veo la pieza y digo, ¿esto qué es, tío? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Sabes? Un diseño, eso que sale ahí, además porque sale sobre como un prototipo. No entiendo. Me estás vendiendo modernidad, multiculturalidad y tal, pero no sé, porque obviamente vivimos en un mundo que está súper conectado. Ahora todas las marcas quieren reflejar la sociedad en la que vivimos, ¿sabes? Y la sociedad no es homogénea, tío, es súper heterogénea, eso me parece guay. Pero no puede ser el único vehículo sobre el que se sustente tu discurso, ¿sabes? Es que tampoco sé si lo es. O sea, me parece que es como, de repente vas a unos códigos súper transgresores, o sea, es que ni siquiera me parece transgresora la pieza, es que no sé cómo explicarlo, es como una pieza que creo que tiene como difícil explicación. Por eso digo, ¿no? Que me hubiera gustado ver si, porque le están cayendo todos los palos, no sé si al CEO o no sé si al de marketing, no estoy seguro, pero... O sea, yo creo que todos se llevarán un poquito de palos. Sí. Todos se tienen que llevar un poquito de palos. Quiero decir, una marca que tiene un nivel de ventas, que tiene un posicionamiento de marca, es decir, oye, es una marca clásica para gente con un poder adquisitivo X, que además es que te puedes hacer un buyer persona y sabes que el tío pues suele vestir camisa con una teba, con un pantalón chino y un barbur y mocasines, ¿sabes? O sea, que es un tipo de gente y de repente, tío, te los lleva al mundo de vanguardia de la moda de... ¿no? Sí, es como muy... tiene códigos como muy de moda. Le has hecho así a tus clientes de toda la vida. Sí. O sea, a mí, yo cuando lo vi dije, no sé si se han parado como a pensar un poco realmente lo que están haciendo, o sea... Sí, efectivamente. Mira, pues creo que igual viene bien para esto que decíamos de la progresión de los códigos visuales, estéticos y demás de las marcas, ¿no? O sea... Es una A y B muy heavy, tío. Que no hay punto medio, no, ¿sabes? No hay un porqué. Entonces, sí, es muy curioso, es no entender quizás los códigos de la marca. O sea, puedes hacer cosas muy guays con un público muy tradicional, tío. Y Jaguar además tiene como un histórico, una imagen de marca muy potente, como... Sí, mola, es una marca que mola. Está situada en la mente de la gente que le gusta ese mundo, ¿no? Entonces, yo cuando la vi, honestamente pensé que igual era una campaña, a lo mejor de estas de Publi, que, ¿sabes? Pues que quieren presentar X coche y lo hacen de esta forma para provocar reacciones y tal, ¿no? Pero cuando ya pasan los días y ves que no... para quedarse. Ha venido para quedarse y dices, hostia, no sé si se han acertado. Porque a nosotros nos pasa, y seguramente que te suene familiar, trabajamos tanto con cliente final como con agencias en los diferentes servicios que ofrece el proyecto. Con algunos clientes finales más chapados a la antigua, tenemos esta visión tradicional con mucho miedo, incluso son filiales que dependen de Francia o de otras internacionalmente y van como muy con pinzas y tal. Y luego también incluso nos pasa con empresas del IBEX que trabajamos a través de agencias que tienen como mucho miedo a algunas cosas todavía y tienen posiciones más tradicionales o más conservadoras. Vosotros, cuando abordáis un cliente así, ¿cuál es una manera de educar, como esto que comentabas, ¿no? O sea, si me lo puedes bajar a tierra, como a lo mejor con cosas concretas, o de qué manera, si existiese una fórmula que te ayude como a acompañar a alguien, porque en el fondo tú estás como muy convencido, sin tampoco cabezonería, de que la mejor opción es que bajes a tener esa presencia o esa manera de comunicarte, porque objetivamente te va a venir muy bien, ya sea porque cuentas con cierto prestigio y recorrido y eso te da autoridad y te puede posicionar muy bien, o ya sea simplemente por la capacidad de alcance que puedes llegar a tener por el tamaño que tienen. Yo creo que lo primero es que quieran ellos dar un cambio, ¿sabes? Si ellos quieren mantenerse en unos códigos y en una posición, va a ser muy complicado moverles. Pero si tú tienes el convencimiento y la agencia tiene el convencimiento de llevarles a otro lado porque tienen una marca potente, o sea, hay muchos casos de marcas que
que son muy potentes y que no están aprovechando todo ese potencial, ¿no? Entonces es mucho trabajo de campo, de presentación a presentación, proyecto a proyecto, tratar de llevarles un poquito más allá. Entonces en ese proceso, si por ejemplo se enamoran de una idea, ya les vas a conseguir llevar a otro sitio. Normalmente, si esa idea ya les está poniendo en otro lugar, durante el proceso se va a adulcorar un poco, esto siempre pasa, ¿sabes? Pero ya les has conseguido sacar un poco de ahí, entonces ellos, es un camino que creo, no tengo ni idea si es así, pero que recorren de una forma un poco inconsciente. O sea, yo la experiencia que he tenido es que ellos tampoco se dan mucha cuenta si se están saliendo muchos y tal, simplemente pues se pueden llegar a enamorar de ideas o de posicionamientos, entonces poquito a poco van hacia otro lugar, ¿no? Luego hay muchas veces que ese posicionamiento viene de movimientos internos y desde arriba se dice, oye, vamos a pensar un nuevo posicionamiento y demás. Hay veces que la agencia está implicada o no, o te viene de internacional o tal, entonces pues ahí es todo más fácil, ¿no? Porque cuando las marcas cambian ellas mismas de posicionamiento, que hay 1000 ejemplos, pues es mucho más sencillo trabajar con ellos. Pero si están anclados en un sitio, pues el trabajo es muy poco a poco, presentación a presentación, proyecto a proyecto, y les conseguirás ir sacando de su zona de confort. No siempre pasa, pero sí, suele pasar. Cuando gana, o sea, me interesa mucho porque no sé muy bien cómo es, o sea, el proceso de ganar una cuenta o de ganar un cliente. Entiendo que os presentáis a una licitación, hacéis unas propuestas. ¿Esas propuestas son en base a una necesidad que os ha transmitido el departamento de marketing de ese cliente? ¿O es una propuesta que vosotros hacéis que creéis que le puede venir bien un poco por su histórico? ¿O es una propuesta que les puede gustar, pero luego cuando empecéis a currar podéis hacer otra cosa completamente distinta, consensuada con ellos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, cuando hay un concurso normalmente te mandan un brief, y vas a recoger el brief o tienes una reunión con ellos y te cuentan. Entonces, en ese brief, normalmente además en los concursos grandes y tal, siempre entra primero el departamento de estrategia, que es quien, bueno, elabora, digamos, posibles caminos. Además, estrategias son los que tienen, digamos, el pulso, digamos, de la sociedad, hacia dónde tiende y todo esto. Entonces son los que le echan un primer pensamiento a ese brief, ¿no? Luego ya entras tú, entra creatividad, y con ese brief y con esos planteamientos estratégicos pues comienzas a pensar una idea. Normalmente no, hay veces que sí que hay puntos intermedios antes de la presentación de pitch, pero no suele pasar. O sea, normalmente tienes un tiempo para trabajar la propuesta, piensas, se cuentan ideas internamente, se elige una y se lleva lo mejor posible a la presentación. O sea, entonces luego hay otras veces que sí que hay presentaciones pues imagínate, a directoras de marketing 2 semanas antes de la propuesta final. Entonces puede ser que no les encaje todo lo que has venido haciendo y retrabajas. Que es un punto guay porque te ayuda a, digamos, corregir el tiro. Ir más preparado a present y con algo más de seguridad, ¿no? Entonces pueden ser las dos cosas. O sea, ir a ciegas un poco, pero siempre se intenta llevar algo que te sirva para ganar el concurso y para el cliente, ese a lo mejor. O sea, nosotros, los que trabajamos en Publin, pensamos que lo que nos viene mejor a nosotros es lo que le viene mejor al cliente también. O sea, a mí se dice mucho el tema de los premios, de festivales y tal, y de que los creativos solo buscamos eso, pues la idea que te haga ganar un Cannes o tal, pero hostia, es que creemos en nuestro curro. Yo cuando llevo una idea a un cliente, confío en que cumpla con mis criterios y todo esto, y que sea guay la campaña, pero lo llevas por convicción, ¿no? Crees que al cliente es lo que le viene bien también, ¿no? Entonces en los concursos pasa un poco esto. Quieres ganarlo y vas con la mejor idea. Normalmente además los concursos son procesos bastante
largos, complicados, porque normalmente es a clientes que no conoces. O has trabajado alguna vez con ellos en otra agencia, pero es un concurso, es para ganar una campaña o una cuenta, entonces siempre es un poco más difícil porque no los conoces y tienes que pensar un poco en su marca. Y a veces lo mejor es no conocerlos también, porque igual ellos quieren salir de su zona de confort y por eso hacen un concurso, ¿no? Por recoger antes el testigo de la pregunta que te ha lanzado Manu, ¿qué busca un director creativo en una productora? Que hagan un curro de la hostia, tío. Ya está, no hay más. O sea, es que sean muy buenos, te entra mucho por los ojos el trabajo, que tengan buen craft, que mimen las cosas, que, joder, se ven, en las producciones se ve ese mimo, ¿no? Ese cariño, vosotros lo sabréis mejor que yo. Entonces, eso es lo primero. Normalmente el proceso en una agencia bueno, vosotros lo sabréis de sobra, ¿no? Pero para elegir productora, cuando tienes una idea y tal aprobada y todo esto, se les da brief si hay presupuesto y todo esto, ¿eh? Luego hay veces que el precio es más ajustado, entonces hablas directamente con una productora más o menos de confianza o que hayas trabajado, pero hay veces que cuando es un gran proyecto quieres tener visiones distintas, entonces se lanza un pitch entre 2 o 3 productoras. Y normalmente pues buscas que acierten con el planteamiento, con la visión, lo que decíais antes, ¿no? Con la foto que se hacen del proyecto, que aporten también en la idea. No buscas ver tu idea en slides, ¿sabes? Buscas cosas, buscas que aporten cosas nuevas al proyecto, ¿no? Y que haya mucho cariño en las propuestas y en la visión que tenga la productora del proyecto. ¿Tiene sentido entonces que una productora adquiera un rol de alguna manera en el momento en el que les entra un proyecto para pitchear esa parte de propuesta creativa respetando la idea pero aportando un poco su visión? O sea, ¿esa se valora más que simplemente ejecutar el brief que tú me has mandado y adaptarme única y exclusivamente a lo que tú quieres? Sí, 100%, o sea, 100%. Luego hay de todo, ¿eh? Luego hay veces que hay proyectos, pero normalmente se dice que son más de campañas más tácticas, cosas así, que yo qué sé, pues lo que se ve yo creo en el 99% de la parrilla de la tele, ¿sabes? Pues producto, promoción, precio grande, ahí es sota, caballo y rey, ¿sabes? Tampoco voy a esperar que ahí inventes la rueda, pero normalmente los proyectos que quieres que llevarlos más allá, quieres que la productora también lo lleve más allá, ¿sabes? Y normalmente cuando lo ves demasiado parecido a lo que has pensado tú, dices, joder, pues podían haber pensado, ¿sabes? Podían haber ido un puntito más allá y haber pensado algo fuera de la caja y aportar un granito de arena. Sí, siempre se espera una productora que aporte su visión. Yo creo que tenéis un punto de vista que nosotros no tenemos, ¿sabes? Entonces eso os agradece un montón verlo. Siempre confías en que la productora lleve el proyecto más, lo lleve para arriba, siempre. Es curioso porque a nosotros nos ocurre que este tipo de licencias son ciertamente arriesgadas, porque claro, o sea, la posición es cómo le va a sentar a la otra persona que me está pidiendo que desarrolle un poco lo que es la propuesta, si yo, que a lo mejor no soy nadie, le meto mano a una idea que igual ya está aprobada por cliente, que ya da muchas vueltas y que está muy cerrada, ¿no? O sea, eso es un poco, yo creo que la conversación que tienen las productoras, que nos ha llegado a ocurrir en alguna ocasión, y me sorprende que me digas esto positivamente porque yo creo que hay que hacer más como ese ejercicio de creértelo. Sí. Porque sí, eso. Siempre hay tiempo de volver atrás, o sea, eso no lo duda nadie. Y luego también depende de la relación agencia-cliente. Nosotros cuando estamos contando un guión, una idea y demás, y les mola y tal, saben que va a haber un proceso después ¿sabes? De productora, hablar con un director o una directora y que aporte su visión. O sea, nosotros pensamos que ese perfil aporta muchísimo. Entonces, siempre es lo típico. Hay clientes además que yo estoy acostumbrado a currar con clientes internacionales, que esos son
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y una de las cosas malas es que pasan por muchos procesos de validación, entonces ya te están pidiendo una story, ¿sabes? Para validar. Y nosotros siempre nos guardamos el as en la manga de esto es story de agencia, o sea, esto puede cambiar, obviamente no cambia de forma sustancial, pero sí que normalmente eso se avisa y es una conversación que se tiene con un cliente. Tienen que entender, muchas veces pensamos que están en nuestra cabeza los clientes y a lo mejor ellos no entienden cómo es un proceso de producción y de creación y tal, entonces la conversación con ellos tiene que ser muy fluida, ellos tienen que saber que están aprobando algo que tiene que pasar por productora, que es un perfil que tiene que añadir valor, ¿sabes? Entonces, sí, es súper importante, es como muchas veces cuando a un director o directora de arte nos piden una campaña gráfica y nos dicen, tengo esto en la cabeza, si lo tienes en la cabeza y quieres que lo ejecute, hazlo tú o búscate un perfil in-house que lo haga. O sea, normalmente una agencia siempre va a intentar aportar valor y aportar un granito de arena en ese proyecto. Y luego hay veces que te dicen, vale, guay, pero no, pero lo que yo tengo en la cabeza, bueno, no pasa nada. Hay veces que lo tienen muy claro y igual hasta tienen razón porque ellos conocen su mercado y tal. Pero las agencias y las productoras estamos para añadir valor al cliente. Entonces, eso implica que aportes a los proyectos tu visión personal, sí. 100%. En tu caso, ¿seleccionas productora más por la productora o por el director? Porque conozco creativos que igual, oye, pues tío, es que me encanta cómo ocurre con esta productora, pues siempre solucionan. Y sé que me van a poner un director que necesite y tal, y no voy a mirar director, voy a mirar productora. Hay otros que dicen, tío, me flipa este director y quiero este director, me da igual si está en esta productora, en esta o en esta. ¿En tu caso cómo es? Depende del proyecto. Normalmente miras más directores, ¿sabes? Miras más que te mola, que te llene el ojo, que te guste lo que hace y que para la marca, que para ese proyecto, para esa idea en concreto funcione, ¿sabes? Y luego también las experiencias con productoras también influyen, ¿sabes? O sea, que es un poco las dos cosas. Hombre, yo entiendo que es una experiencia completa, porque por un lado está el director, que es el que te suma esa visión y el que mejora tu creatividad, y luego la productora es el que otorga toda esa experiencia de lo que es la preproducción, rodaje y postproducción. Es importantísimo, ¿sabes? Te aporta lo que es la pre y el post, ¿sabes? Porque el post es luego heavy, y ahí ya a lo mejor el director o la directora no están implicados, ¿sabes? Porque o están supervisando o tal, pero ya no están tan encima del proyecto. Entonces eso, si tienes una mala experiencia pues con la postpro, con, yo qué sé, pues con la sonorización, con luego las adaptaciones y tal, va a influir en que tengas una imagen de una productora, ¿no? Entonces es súper importante. Yo creo que son las dos cosas, sí. Guay. Brevemente, IA. ¿La usas? ¿No la usas? Sí. O sea, la IA ya forma parte, yo creo, para un director de arte es bastante importante. O sea, y es innegable, ¿sabes? Yo entiendo a la peña que esté como más reacia y tal, porque tienen un punto de razón, pero porque yo pienso que, vale, está guay, es una herramienta, genial. Pero la cultura visual sí que tienes que seguir cultivándola, ¿sabes? O sea, no puedes decir, pues es que esto ya me lo hace Midjourney, vale, guay, pero es como antes te lo hacía Photoshop. Yo Photoshop ahora lo uso mucho menos, o por ejemplo para hacer un storyboard, antes tenía que estar buscando referencias para cada plano, ¿sabes? Y eso era complicadísimo, estabas muchas horas. Ahora vas a Midjourney, piensas en las ópticas, piensas en tal, y es mucho más sencillo hacer una maqueta para una peli. Entonces es innegable que es muy importante ahora, pero con ese punto que os digo, ¿no? No olvides que esto se trata de tener criterio y cultura visual, entonces sigue cultivándola, ¿sabes? Es como, ¿en un futuro no habrá rodajes? Pues no lo sé, porque al final la IA está bebiendo de unas ópticas y de cosas que están hechas ya, entonces si queremos que esto siga avanzando y demás, no sé si las IAs crean tendencias, por ejemplo, yo creo que no, ¿sabes? Igual llegará el momento que lo hagan, puede ser,
pero creo que el ser humano es fundamental, ¿no? Pero lo que no te puede es nublar la vista, o sea, es una cosa que está ahí, que hay que utilizarla, pero no porque sí, ¿no? O sea, las cosas que están hechas porque sí en IA, que ahora está la internet inundado, no sé, no tienen alma, o no sé, el craft pues es lo que es, todavía no está tan avanzado, ¿no? Yo creo. Pero, joder, hay piezas audiovisuales ahora que han utilizado IA en ciertos momentos de postproducción, donde antes te costaba 200.000 pavos una escena, que ayuda, ¿sabes? Pero siempre tiene que haber alguien con criterio detrás de eso, ¿no? Entonces... En las últimas reuniones que hemos tenido, pues también con otros creativos de agencia y tal, hablábamos del tema IA y bueno, comentábamos el tema de la producción híbrida, que yo creo que ha venido para quedarse, y es eso, que la IA se integra como una herramienta más dentro del proceso de producción, igual que antes, pues igual tenías un estudio de postproducción que te hacía el VFX. No creo que desaparezcan, porque habrá cosas que tienen que ser muy finas y seguirán haciéndolo. Sí. Lo que yo veo es que igual en presupuestos más ajustados el creativo puede soñar más alto, porque de repente lo que tú dices, hay un plano que antes no te entraba en presu, lo siento, no te entra, no lo podemos hacer, y ahora se puede hacer, ¿no? Eso es. Y es un plano dentro de un proceso de rodaje o de producción más o menos normal, ¿no? Eso es. Creo que va a ser una herramienta que va a ayudar a que las piezas puedan subir un poco. Sí, pero tiene que haber un criterio. Claro, ¿no? Tiene que haber un criterio, una creatividad, un guión brutal. Eso es, tiene que haber gente detrás con ojo, con cabeza y una productora, ¿sabes? Que sepa frenar la cosa y sepa que el corazón del proyecto no está ahí en la IA, está en la idea. Entonces me da igual, una idea no puede ser per se, es que está hecho todo en IA, ¿sabes? Pues vale, ¿no? Pues muy bien, o sea, el primer anuncio que estaba hecho en IA entero, pues vale, pues genial, es el primero como curiosidad en hacer algo. Técnica es... Claro, pero luego ya es que abres el LinkedIn y se acabaron los rodajes, no sé qué, ahora es todo IA, no sé qué. Banana 2 va a destronar a Hollywood. Sí, va a destronar, pero bueno, ¿sabes? Un poco la industria obviamente se va a transformar, pues es lo que decís, o sea, al final te ayuda a llegar a sitios donde antes no podías llegar, pero es que la idea tiene que seguir siendo lo que manda, ¿no? Hay una frase que nos dijo Ramón Corominas en el primer capítulo que me pareció muy buena. Decía, las ideas son muy frágiles. Y, o sea, depende en manos de quién las pongas, van a subir o se van a romper. Sí. Y eso va a ser un poco la IA. No, te la hago con la IA, no te preocupes, tal. Igual un ideón lo destrozas, o alguien que sepa integrar, oye, no, mira, va a ser solo para este plano. Claro. Además luego tenemos que retocarlo un poquito con VFX, la base va a ser IA, pero luego hay que retocar. Pues alguien que te lo sepa hacer, la idea va a crecer. Alguien que... Eso es. Un chabacano te va a echar la idea al barro. Es que no deja... Claro, es que se transforma la cosa y la industria se va transformando y la IA ha llegado para quedarse y va a formar parte del proceso creativo, pero no va a transformarlo tanto como para que la IA sea la que piense, ¿no? Entonces ya pues nos podemos ir todos a casa y ya está, ¿no? Ya está, entonces no. Ayer, justo hablando con Mario Casas, comentaba que en una entrevista que le grabamos, que él como actor tiene mucho miedo con esta tecnología porque no sabe qué va a pasar y tal. Y a mí me sorprende mucho como esto se dice de que va a quitar puestos de trabajo y en la línea de lo que tú decías de lo de Midjourney y Photoshop, y es que se nos olvida que probablemente lo que haga es sustituir un proceso que antes era un poco más complicado porque se podía hacer también. Un actor antes o sea, ya tenemos tecnología con el CGI para revivir actores muertos, recrear escenas, esto lo hemos visto más famoso como en Star Wars, cuando han sacado personajes históricamente muertos recreando películas. Y tecnológicamente éramos capaces de sustituir a una persona por CGI y comértelo con patatas como si esa persona estuviera actuando, ¿no? Y claro, ahora de repente llega la IA, se nos olvida que esto ya se había hecho pero con otras técnicas y de otra manera y me va a quitar el puesto de trabajo, no sé qué va a pasar, no sé qué. Claro, yo no lo sé si llegará el momento en el que, ¿sabes? Haya actores por IA y que ya no, ¿sabes? Si se vayan al paro. Yo opino que no, tío, porque a mí con la IA me pasa una cosa. Seguro que habéis visto los vídeos estos de Cristiano Ronaldo haciendo cosas, ¿no? Pues yo qué sé, tienen gracia los primeros, ¿no? Luego ya lo ves y
no sé, tío, no tiene esa autenticidad de alguien detrás. Obviamente mola porque es que este no haciendo cosas, ¿sabes? O no sé, es que cuando al final el humano es la hostia, tío, ¿sabes? Y no creo que sea tan sencillo borrarlo de la ecuación. La IA técnicamente es la hostia y mola, y eso, lo que hablábamos, ¿no? Te permite llegar a sitios donde antes no llegabas. Pero vas a ir a ver una peli si no hay un ser humano ahí con un acting concreto. No lo sé, porque lo que compras es no sé, una personalidad, un acting y tal. Entonces eso no sé si la IA llegará ahí, ¿no? Una sensibilidad de un director o directora dirigiendo la movida, no lo sé. No, igual sí, igual dentro de 15 años todo es IA, pero creo que el contenido por IA al final tiende a ser uniforme. Entonces la uniformidad no es lo que buscas cuando ves una serie, cuando ves una peli, cuando un anuncio incluso, ¿sabes? No, la uniformidad acaba aburriendo, y creo que de momento la IA tiende a ser muy uniforme. Hay una frase que escuché, la verdad es que no me acuerdo a quién, pero me pareció una comparación buenísima de lo que iba a ser un poco la IA. Iba a ser como los muebles de IKEA, iba a democratizar, va a ser un poco café para todos, no va a destacar, pero más o menos todo el mundo tiene un poco acceso y tal. Pero va a seguir habiendo ebanistas, especialistas en muebles. Quien quiera un buen mueble, no se va a IKEA. Claro. Lo hace por encargo, o se va a una tienda especialista en muebles y tal, ¿no? Claro. La IA supongo que será un poco eso también. Claro, efectivamente, es que democratizas. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que hay peña de repente que le gusta cacharrear y te manda un vídeo, lo típico de lo que está saliendo ahora muy en tendencia, ¿no? Que es, me voy haciendo selfies, ¿no? Con distintas partes de la historia y no sé qué, y lo ves y dices, joder, qué guay, esta persona antes no lo hubiera hecho, ¿no? Pero eso es una cosa, y luego hacer documentales, hacer series, hacer campañas de tele es otra. Creo que eso requiere una sensibilidad y de un criterio muy bestia. Entonces, esas personas que tienen esa sensibilidad y ese criterio no pueden dejar de lado la IA tampoco, ¿sabes? Tienen que saber que es una herramienta más, que te van a apretar cada vez más para que la integres en tu flujo de trabajo, pero nunca puede ser el centro de lo que hagas, ni hacerlo ya sola, ni nada, ¿sabes? Eso es así. Me gustó mucho una frase que nos dijo Carmelo aquí, y que era como una pregunta, de decir, si la IA te emociona, ¿por qué no? Lo que pasa es que, o sea, no es que la IA te emocionara, sino que la historia que hay detrás de algo hecho claro. con IA... Es como el titular. Sí, el titular, justo. Sí. No, efectivamente. Pero, ¿no? Si llega un momento que de forma autónoma lo hace y te logra emocionar, pues ya está, pues genial, ¿no? Puede ser, puede llegar a pasar. Ponía el punto, seguía poniendo como en el centro la idea. Al final el núcleo es la idea. Si la idea es buena, si está hecho con IA, ¿por qué no te va a emocionar? Es verdad que luego hay como más lecturas. Oye, pues también es verdad que a día de hoy, igual en 2 años o en 3 años, los personajes son tan perfectos que no eres capaz de diferenciar uno de IA que no. Claro. A día de hoy sí que canta, y es verdad que esa personalidad, esa humanidad de la que tú has hablado, no es emulable en IA, ¿no? A nivel emocional también. Eso es, y ahí... Es que claro, dices estas cosas y luego no sabes si dentro de 3 años te van a pegar una retratada, ¿sabes? Porque creo que puede pasar, es decir... Joder, lo mítico del vídeo comparativo de Will Smith comiendo espaguetis, ¿sabes? No sé si han pasado 1 año o 2. Claro, las expresiones y todas estas cosas la IA todavía no lo tiene. ¿Llegará a un punto que lo tenga? Pues posiblemente sí. Pero lo que hablamos todo el rato, al final es que está bebiendo de cosas anteriores. Entonces, el ser humano siempre crea cosas nuevas. Yo creo que eso nunca va a desaparecer, ¿no? Muy bien. Por ir cerrando, vamos a pasar a algunas preguntas a nivel personal que siempre hemos considerado muy importantes. Antes bueno, lo hemos que tocado. Nos caracterizan, yo creo, ¿no? Sí, ponemos valor en eso. Sí, que además a nivel productora también como que... Sí, que es una seña de identidad un poco. Tema conciliación familiar, que antes lo hemos tocado tangencialmente. Sí. Brevemente, ¿cómo lo ves en la industria? ¿Cómo lo vives tú? Es complicado porque es una industria que requiere de mucho trabajo, y no es que digas... No, es que la forma de trabajo de las agencias son muy explotadores, o de las productoras o tal. Tío, es que el proceso creativo requiere de muchas horas, ¿sabes? Es que no... Eso no lo ha inventado nadie en concreto, ¿no? Entonces, tienes que buscar formas de conciliar tu vida personal y tu vida laboral, y de que no llegues a los 60
pensando que no has visto a tus hijos crecer, ¿sabes? Vamos, es mi miedo. Yo respeto muchísimo a la gente que lo ha hecho, ¿sabes? Porque ha sacrificado una cosa por otra, pero es mi miedo. Entonces yo siempre intento buscar la máxima conciliación. Que a lo mejor tengo que sacrificar luego otras cosas, y os lo comento de un proceso mío muy personal que hago trabajando, que es a X horas paro porque voy a jugar un rato con mi hija, y luego hay muchos días que digo, vale, pues cuando se duerme sigo en esta movida, en este proyecto que me interesa que salga bien. A día de hoy, ¿sabes? Y yo ya a lo mejor podría igual no hacerlo, pero cuando te gusta el curro bien hecho, tienes cierta ambición, que lo hablábamos antes, pues es inevitable. Pero tienes que hacer tú también un esfuerzo por la conciliación, me parece súper importante, tío. Para conseguir ser feliz, ¿no? Lo que decíamos antes. Literal. O sea, dirías que para ti la familia está en el top 1 de prioridades de tu vida. Creo que tiene que serlo, y no vas a ser hipócrita también y decir que el trabajo no es importante, ¿no? Obviamente es una inquietud, además, que además es un curro, tanto el vuestro como el mío, que son vocacionales, tío, entonces, lo haces porque te gusta. Entonces hay veces que te cuesta separar o parar, ¿no? Pero sí, está en el top 1 también porque lo disfruto, porque me parece que, pues eso, estar con tu pareja, estar con la gente que quieres también es muy importante, ¿no? Sí, hay que cuidarlo, sí. ¿Qué cosas haces o qué rutinas tienes o tal para tener la cabeza un poco... para que funcione bien, ¿no? Aquí solemos preguntar, oye, pues de repente deporte, aficiones, no sé si crees en Dios, bueno, ¿qué cosas te ayudan a tener la cabeza en su sitio? Pues mira, yo siempre he corrido, que es una afición que me inculcó mi padre y le costó bastante, porque bueno, yo jugaba al baloncesto y tal, y durante, pues bueno, cuando empiezas a salir y todas estas cosas con 18, 19, pues lo dejas un poco de lado, y mi padre siempre decía, siempre haz deporte, aunque sea, pues eso, correr por ahí un rato y tal. Papá, no sé qué, tal, y cuando pasaron, yo qué sé, igual 2 o 3 años, que me noté que necesitaba hacer algo, digo, venga, voy a hacer caso a este hombre. Y es una cosa que me ha acompañado hasta el día de hoy, que cobra una nueva dimensión, porque eso, yo me fui a vivir a la zona del Bierzo, que es montañosa y tal, entonces, pues ahí con esos paisajes y tal, pues me resulta un momento como de conexión con la naturaleza de la hostia, entonces muy necesario, sí. Qué guay, qué guay. ¿Crees en Dios? ¿Eres un hombre de fe o espiritual de alguna manera? Sí, me considero más espiritual que con una creencia en concreta. O sea, yo creo que hay algo, pero no sé el qué es, tío, no estoy seguro. Entonces me gusta sentirme acompañado, me gusta pensar que hay algo ahí arriba, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Entonces, además, es como un proceso personal de igual llega el día de mañana y digo, hostia, creo en Dios, tío, ¿sabes? Pero todavía no lo sé. Entonces es como muchas cosas en mi vida. No me considero con la... Bueno, en este caso igual es fe, ¿no? Pero con la sabiduría o fe de decir, sé lo que hay. No, pues no lo sé, pero ni para un lado ni para otro, ¿no? O sea, me gusta pensar que hay algo así. Nos parece guay esta pregunta porque creo como este planteamiento espiritual, que además, casualidad o no sé qué está pasando en la sociedad, está viendo como un despertar espiritual generalizado. Sí, es verdad. Pero yo creo que es guay porque te hace plantearte toda tu vida. Es decir, si nos morimos y ya está, tu vida igual la vives de una manera, y si después de la muerte hay un cielo o hay lo que sea, igual te la planteas de otra manera, ¿no? Y bueno, nos ha parecido siempre interesante esta pregunta, la verdad. Sí, es guay, da para otro podcast, yo creo. Porque es verdad, hay una tendencia ahora que no sabes realmente si es como eso, la pura tendencia o hay algo detrás que molaría pensar que no es solo una moda, ¿no? Porque claro, es un tema, hostia, es muy profundo, ¿no? Sí, no, literal. Entonces, joder, Sí. Tema aficiones, además de correr, hay cosas que te flipen hacer, yo qué sé, pues me encanta la cocina, o me encanta... Pues ahora mismo estar con mi hija es como la afición después de correr que puedo tener, o sea, es otra forma de desconexión. Ya está, o sea, obviamente antes de
de tener a Mía, de tener a mi hija, pues también puedes cultivar más cosas, ¿no? Pero ya en el momento en que hay una tercera persona, pues ya pasa a ser, digamos, bueno, he dicho después de correr, pero en realidad es la número 1, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues pasar tiempo también con Tamara, con mi pareja, y hay una que me gustaría cultivar más, que la ilustración, o sea, siempre me ha molado y tengo ahí como un estilillo como muy propio y tal, pero no he conseguido cultivarla lo necesario para hacer cosas que digas técnicamente son buenas o tal, o sea, me gustaría en algún momento de mi vida cultivarlo más. Leer, también leo menos de lo que me gustaría, me flipa la ciencia ficción, entonces es otro propósito ahí, el volver a leer antes de dormir, que lo hacía antes siempre. Y yo creo que es una afición, vamos, que siempre he tenido y que me gustaría volver a tener, como antes. Pues nada, sí. Póntelo como deberes. Sí, propósito. Acaba esto como podcast aspiracional. Así. Sí. Literal, Total. literal. Te diría ya, última pregunta, que nos parece súper guay. 1 o 2 errores gravísimos de los que hayas aprendido. Sí. Errores que digas, tío, aquí la cagué, pero aprendí tal. Y 1 o 2 aciertos que puedan ser una enseñanza, ya como cierre. Pues errores, creo que lo hemos tratado un poco antes, el tema del ego, quizás, o quizás el miedo a también es como una mezcla, ¿no? O que no me toquen mi idea o mi visual o no sé qué, pero también miedo al que dirán, ¿sabes? Están ahí las dos cosas, entonces siempre me ha pasado, ¿no? Joder, tengo esta idea, pero sobre todo al principio, obviamente, de mi carrera, ¿no? Pero no la voy a decir por si acaso y tal, entonces siempre me pasaba pues que luego llega otra persona más descarada que tú y sin ningún problema, la suelta y va para adelante la idea, ¿no? Entonces te diría que eso, yo creo que fue un error que tuve también muy natural, ¿sabes? Porque va con la personalidad, pero si yo volviera a empezar mi carrera, pues eso, no tendría miedo, no tendría ese miedo al que dirán, ¿sabes? Diría las cosas mucho más abiertamente y estaría más abierto al proceso, ¿no? Sí. Claro, qué bueno. Qué bueno. ¿Y algún acierto o alguna campaña en la que estés especialmente orgulloso o algún momento que digas, guau, tío, aquí me pasa el juego? Sí, pues os comentaba antes, cuando entré en Ogilvy de nuevo, por segunda vez, a trabajar con Félix y con José, nos dieron un brief a Lola, la que era mi dupla por aquel entonces, y a mí, de Iberia, Navidad, que además era un brief que no se estaba consiguiendo cerrar en ese momento, porque el cliente, digamos, como quería buscar algo como muy distinto, ¿no? Entonces en ese momento, cuando me contaban el brief, de esto que os comentaba antes, os decía, se me afiló el colmillo, ¿sabes? Tuve ahí brillo en la mirada de ¡buah! Me apetece mucho hacer esto y tal. Entonces tuvimos una idea que era hacer felicitaciones de Navidad que se vieran desde los aviones, ¿no? Además no eran felicitaciones inmóviles, sino que eran paneles LED que formaban píxeles con los que la gente que estaba en el aeropuerto podía felicitar la Navidad a quienes estuvieran llegando. Y esto Qué guapo, me suena. ¿Hicisteis una campaña de publi de esto? Sí, hicimos una campaña de publi para la tele porque al final... ¿Puede ser una que hiciera Royal, la productora? Sí, efectivamente. Vale. Es que esa la vi en su momento, me moló y de hecho creo que la foto la hicieron un par de amigos míos y tal. Mira, sí, mira qué guay. Qué guay. Pues sí, no me acuerdo así de nombres, pero sí de Royal me acuerdo que lo hicieron súper bien y es lo que os decía antes, que al final eso es una cosa que sucede en la calle, pero la necesidad del cliente es que quiere tener presencia en tele. Entonces tienes que buscar una forma de contar esa idea en la tele. Entonces esas campañas es el ejemplo perfecto y luego fue mi primer brief con el equipo con el que estoy ahora después de 7-8 años. Entonces, qué guay. Le tengo mucho cariño, la verdad. Qué guay. Oye, mil gracias. Nada, a vosotros, ha sido un placer. Hemos estado súper a gusto, hemos aprendido un montón contigo. Igual, lo mismo digo. Así Mil que gracias. nada. ¿A quién te molaría que traigamos aquí de invitado?
Pues mira, tengo un colega que se llama Joaquín Palomares, que fue un director creativo que tuve durante mis primeros años y ahora acaba de montar una agencia digital. Entonces, creo que hacen cosas muy chulas y que a él le encantaría venir y contarnos también Genial. su peli. Pues cogemos el testigo. Cogemos el testigo. Muy Genial. bien, pues nada, mil gracias. A vosotros.